El doctor Pedro Zapuca es más que un psiquiatra, es un líder en el campo de la salud mental. Bienvenido a Charlas W, Muchas gracias por la invitación. la primera zona wellness del país. ¿Qué es lo que los niños realmente intentan decir cuando hablan de la muerte? ¿Y por qué los padres suelen fallar en entenderlo? Cuando un niño habla de la muerte, realmente lo que está queriendo transmitir es que no quiere seguir en donde está, que evidentemente está viviendo una situación muy difícil y que simplemente se quiere ir de ahí. ¿Por qué hablan de la muerte? Porque por lo general son niños que están acostumbrados a ver de pronto películas en donde, si bien es cierto, son películas de dibujos animados, cuando un animal muere o cuando alguien muere, digamos que pues aparentemente deja de sufrir, aparentemente ya no está, y al ser un dibujo animado lo interpretan de una manera muy bonita. Entonces se va para el cielo, entonces en el cielo está mejor. Entonces obviamente un niño pues todo eso lo digiere de una manera muy inocente y al creer que en el cielo va a estar mejor, pues obviamente comienza a decir que se quiere morir, pero realmente sin tener muy claro cuál es el sentido de la muerte. ¿Qué pasa con los padres? Que pues obviamente comienzan a darse cuenta de que el niño tiene algo, pero lastimosamente todos los que somos padres de familia tal vez caemos tanto en este mundo de marketing, de mercadeo, de trabajo, que se nos olvida realmente lo importante de la atención con nuestros hijos. A veces es demasiado tarde, ¿sí? Y pues evidentemente es lo que hemos visto últimamente acá en Colombia, el aumento de los intentos de suicidio, el aumento de los casos de suicidios consumados se ha venido aumentando. Actualmente cada 40 segundos se está suicidando una persona en el mundo. Y digamos que aquí en Bucaramanga, por ejemplo, todos los días se intentan suicidar los niños. Entonces, pero ha sido realmente por eso. Esto se exacerbó obviamente después de la pandemia, donde todos los niños estuvieron encerrados y donde prácticamente sus únicos medios de comunicación pues eran unas pantallas en donde comenzaron a ver todo este tipo de cosas. ¿Cómo es posible que un niño con una vida, entre comillas, perfecta, esté pensando en el suicidio? O sea, ¿qué es lo que estamos pasando por alto? Lo que estamos pasando por alto es que el término perfecto lo asociamos con lo material, con la vida buena, cómoda. Cuando uno dice es que el niño lo tiene todo, entonces va al mejor colegio, le tienen chofer, le tienen niñera, en las vacaciones va a los mejores viajes, entonces eso es tenerlo todo. Pero resulta que un niño lo único que necesita, valga la redundancia, en su niñez es amor y atención. No necesita absolutamente nada más. Un niño puede ser supremamente feliz sin carros, sin regalos, sin juguetes, sin nada de eso. Lo único que necesita es amor. Entonces digamos que ahí es donde realmente creo que fallamos, y es que queremos comprar a nuestros hijos con lo material y se nos olvida que lo realmente importante para nuestros hijos es darle amor, prestarles atención y pues compartir con ellos y disfrutar con ellos la niñez. Si usted se pudiera tomar una pastilla para eliminar el estrés y la ansiedad, que son enfermedades de moda, ¿usted cree que esas emociones son necesarias para el ser humano, son necesarias para vivir? Sin duda alguna, si existiera una pastilla que a mí me tuviera toda la vida feliz, yo me la tomaría 100%, sin pensarlo, ¿sí? O sea, y caemos en el error de que es que necesito tomarme una pastilla para ser feliz. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema? Es como el que se tiene que tomar una pastilla para que no se le suba la presión. El que es hipertenso se tiene que tomar el antihipertensivo toda la vida. Lo mismo pasa con el diabético. Entonces, digamos que si se necesita el medicamento, pues no pasa absolutamente nada. Yo como psiquiatra primero lo que hago es que evalúo si realmente mi paciente necesita el tratamiento, el medicamento o no. Hay otras técnicas y hay otras alternativas terapéuticas no farmacológicas que evidentemente pues, nos muestran que los pacientes pueden salir adelante sin medicina, sin fármacos, pero pues digamos que cada paciente, pues, a cada paciente se le da como lo suyo. Pero respondiendo a tu pregunta, si hay pacientes que necesitan este tipo de medicamentos para estar tranquilos, felices, para que vivan una vida sin riesgo de muerte, sin riesgo de suicidio, pues obviamente que se tome el medicamento durante toda la vida. La gente suele asociar la tristeza, por supuesto, con algo negativo. ¿Pero usted cree que la tristeza se necesita en la vida de una persona? Sí, claro. Para mí hay dos emociones fundamentales en el ser humano, la tristeza y la alegría. Porque una persona que no siente tristeza, pues nunca siente compasión, nunca siente dolor, nunca siente, digamos, como necesidad de acompañar al otro. Entonces volvemos al tema de los padres y los hijos. Si un hijo viene llorando o viene buscando atención y a mí eso no me genera tristeza, pues nunca le voy a prestar atención al niño. Entonces digamos que sí es importante la tristeza. Adicional, hay momentos que per se generan tristeza. La muerte de un papá, la muerte de la mamá, la muerte de un hijo, la muerte de un ser querido, te genera tristeza. ¿Cuál es el inconveniente de la tristeza? Que lo conviertas en depresión. Ese realmente es el inconveniente de la tristeza, pero tenemos derecho
a estar tristes, o sea, hace parte de nuestras emociones. Entonces, el problema es que esa tristeza se perpetúe, se perpetúe, se perpetúe y se convierta en una depresión. O sea, el no darle realmente el manejo a la tristeza y que se convierta en depresión y obviamente la depresión nos lleve pues al episodio fatal que sería el suicidio. ¿Cómo puedo saber yo si necesito terapia o simplemente estoy pasando por un mal momento? Para mí todo el mundo necesita terapia. O sea, para mí ir al terapeuta debería ser como obligatorio, como el servicio militar, ¿sí? Tengas o no tengas problemas o no, porque todos los seres humanos estamos pasando por situaciones, o sea, todo el tiempo, ¿sí? Decir que alguien no tiene problemas es una gran mentira. Decir que alguien tiene una vida relativamente normal y tranquila, para mí, de mi manera de ver, es una gran mentira, porque no solamente es nuestra vida como tal, es lo que nosotros traemos, es lo que nosotros arrastramos y lo que arrastramos desde la niñez, desde la infancia, desde la adolescencia. Hay gente que, por ejemplo, no es que yo nunca tuve papás, pero estoy tranquilo, mentira. O sea, una persona que creció sin papás algo tiene que tener, que no lo va a traumatizar durante toda la vida. Si hace un proceso terapéutico interesante es otra cosa, pero digamos que pues para mí que todo el mundo vaya a terapia. Obviamente hay gente que necesita un poco más de ciencia porque ya son diagnosticados, entonces ya vienen unas patologías que ya son muy de la psiquiatría, depresiones, ansiedades, bipolaridades, esquizofrenias, consumo de sustancias psicoactivas, pero para mí que todo el mundo fuera a terapia y además que es una delicia poder contarle tus cosas a alguien que no te va a juzgar, que no te va a señalar. Digamos que con su pareja, con sus papás, con sus amigos uno poco lo hace, incluso con los amigos uno a veces le da pena contarle cierto tipo de cosas. Entonces qué rico poder hablar con alguien sin que esa persona te esté juzgando ni que esté señalando, sino que todo lo contrario, como que te dé una palmada al final y tú salgas más tranquilo de la terapia. ¿Es posible dejar una adicción sin medicación y sin ayuda profesional? Sí es posible. Es complicado dependiendo de la adicción, también del tipo de adicción. Hay sustancias que generan más adicción que otras, pero sí es posible y creo que te lo decía ahorita. O sea, yo estuve 15 años en la droga, ¿sí? Yo estuve 15 años consumiendo, fui 15 años adicto, tengo 15 años que no consumo y para dejar la droga no necesité un solo medicamento. Para dejar la droga no necesité terapia. Necesité, digamos, en ese momento de lo que más necesitaba tal vez la humanidad entera y era de Dios. Entonces me agarré de Dios y logré salir adelante. Obviamente, cada quien también tiene su proceso. Yo tengo pacientes a los que los tengo tratando de salir de su adicción sin medicamento. Tengo pacientes que sí necesitan medicamento porque hay unas sustancias psicoactivas que generan dependencia, que generan abstinencia y esas abstinencias pues obviamente fisiológicamente necesitan ser compensadas con medicamento. Entonces dependiendo de la adicción pues uno lo mira a ver de qué manera uno lo puede abordar, pero evidentemente claro que se puede tomar la decisión de dejar una adicción si tú lo quieres. También tiene que ser un tema de voluntad. ¿Los medicamentos psiquiátricos generan dependencia? Algunos medicamentos psiquiátricos generan dependencia, sí, por su mecanismo de acción generan dependencia, más que todo lo que son los medicamentos, la benzodiazepina, clonazepam, lorazepam, midazolam, todos esos medicamentos generan dependencia, pero la psiquiatría ha venido avanzando mucho realmente en los psicofármacos y han venido sacando psicofármacos que, digamos, en la actualidad pues no generan dependencia, hay unos que no generan tanta, hay otros que generan muy poca dependencia, pero sí hay medicamentos psicofarmacológicos que sí generan dependencia. Igual, si ese medicamento a mí me genera dependencia en un paciente, pero ese paciente está durmiendo, ese paciente está tranquilo, ese paciente está estable, ese paciente está siendo un mejor papá, una mejor mamá, una mejor pareja, gracias al medicamento, a mí no me importa que le genere dependencia. Yo lo que necesito es que mi paciente esté bien, que esté tranquilo, que sea un paciente que no tenga riesgo de suicidarse. ¿Cómo es que se vincula la depresión con el suicidio? Usted como psiquiatra, ¿cómo lo entiende? Cuando hay un diagnóstico de depresión como tal, digamos que el paciente todo lo ve negro, absolutamente todo está mal, todo lo ve gris, no hay ningún tipo de esperanza. Por más que tú le digas, por más que tú le muestres, por más que tú le insistas, independientemente de la situación socioeconómica que viva el paciente, porque volvemos a lo mismo. Mucha gente dice, pero este man lo tiene todo, y resulta que en el fondo no es que lo tenga todo, porque tenerlo todo no es tener plata, tenerlo todo no es tener material, tenerlo todo realmente es estar sano por dentro. Entonces, cuando esos pacientes no ven luz, no ven esperanza, ven que todo realmente es perdido y que no hay nada, pues obviamente la única solución que encuentran pues es quitarse la vida, porque creen que quitándose la vida pues se acaban todos los problemas. De hecho, se acaban para el que se suicida, pero los problemas que deja una persona que se suicida a un grupo familiar realmente son problemas grandes. Entonces, lo importante de todo esto es realmente que la persona sepa de que siempre hay una esperanza, o sea, siempre, al final todo va a estar bien. Siempre al final todo va a estar bien. Lo que pasa es que hay que tratar de transmitirle al paciente ese mensaje, que no es fácil. Y obviamente te llegan situaciones muy difíciles, te llegan situaciones complicadas. O sea,
¿Cómo le dice a un paciente uno, oye, que se le acaba de morir, no sé, su hijo, ¿sí? Y que se quiere morir y que se quiere ir con su hijo? Es muy complicado. Pero también aquí viene lo mismo, yo también hablo desde mi experiencia. A mí se me murieron 2 hijos hace 2 años y obviamente pues esa situación fue una situación bastante complicada en la que yo solamente sabía que tenía 2 opciones. O me quedaba en una depresión absurda o tomaba una decisión de salir adelante. Busqué ayuda terapéutica, en ese momento busqué ayuda, no como en la adicción, pero en esta sí tuve que buscar ayuda y me di cuenta, vuelvo y te digo, de que todos necesitamos ayuda. O sea, uno que es psiquiatra, yo llevo 15 años en este cuento, ¿sí? Dirigiendo retiros, una cosa a la otra, buscando programas de sanación y demás. Uno cree que, uno cree que si a uno le pasa algo, uno lo va a poder superar porque uno es el que es, ¿me entiendes? Y resulta que la vida te puede cachetear. Pero me di cuenta de que también es decisión de uno. Entonces, yo pienso que cada quien también al final del ejercicio es libre de tomar la decisión que quiera. O sea, tú tomas la decisión de si te quedas en la depresión o si realmente sales adelante. ¿Cómo sales adelante? Efectivamente hay que buscar ayuda. ¿Cómo lleva uno a terapia a alguien que no quiere ir? Es muy complicado. Lo viví muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo viví siendo director de urgencias durante muchos años de un hospital en donde llegaban muchos pacientes que los traía la policía, los traían los familiares en ambulancias y llegaban y obviamente no querían hablar con uno. Entonces digamos que entrar en una alianza terapéutica con un paciente que no quiere ayuda es muy complicado. Entonces digamos que ahí ya viene un trabajo de red de apoyo, un trabajo familiar y obviamente pues el psiquiatra o el psicólogo o el terapeuta pues tendrá que hacer su trabajo para convencer a la persona de que efectivamente necesita ayuda. Hay algunas patologías psiquiátricas que son tan fuertes y tan marcadas en las que el paciente nunca va a reconocer que necesita ayuda, porque están desconectados de la realidad, porque son patologías un poco más complejas, como por ejemplo la esquizofrenia, muchas veces los trastornos de personalidad, el paciente no reconoce que tiene una patología, entonces con esos pacientes es un poco más complicado. ¿Es posible que la química del cuerpo pueda generar una depresión? No sé, una enfermedad como por ejemplo el hipotiroidismo, que afecta un poco la química de las sustancias del cuerpo, ¿pueda generar depresión? Sí, de hecho, digamos que la depresión es una enfermedad que si bien es cierto tiene factores exógenos, también tiene unos factores, digamos, intrínsecos como es la serotonina, que es, digamos, la sustancia que domina de cierta manera el estado de ánimo del ser humano. Entonces, químicamente, los psicofármacos lo que hacen es eso. Hacen es, digamos, es recaptar como esta serotonina para que el paciente no caiga en depresión. Entonces, químicamente sí. Y de hecho hay pacientes, uno tiene pacientes que realmente no tienen, digamos, situaciones complicadas en la vida. O sea, que es un paciente tranquilo, un paciente con una buena estructura familiar, ¿sí? Que tú le buscas y no le encuentras. Y encuentras es una depresión más química que exógena. Entonces, digamos, en esos pacientes, pues obviamente aquí está indicado lo que es el psicofármaco. Desde mi manera de ver, desde mi perspectiva, como terapeuta, como otras especialidades que yo tengo, digamos, para mí todos los pacientes sí o sí que padecen de depresión tienen cosas exógenas. Lo que te dije anteriormente es más la teoría, como más la literatura, lo que dicen los libros, pero mi experiencia me ha demostrado de que todos los pacientes evidentemente con depresión traen algo del pasado, del presente, de donde sea, que les produce obviamente una descompensación química y pues tenemos que jugar ahí desde el punto de vista psicoterapéutico y desde el punto de vista farmacológico. Le voy a hacer una pregunta que a veces uno puede encontrar mucho en redes. ¿Comer carne reduce la posibilidad de que uno tenga depresión? O sea, ¿es posible que los veganos y los vegetarianos tengan más probabilidades de tener depresión? Yo realmente no comparto eso, ¿sí? No hay estudios que lo demuestren. Sí tengo claro que una buena alimentación te disminuye la posibilidad de crear una depresión. Eso lo tengo claro. Una buena alimentación, una alimentación sana sin llegar a los extremos, sin llegar a ser vegano, sin llegar a ser un paciente keto, sin llegar a ser un paciente que no come carbohidratos, sin llegar a ser un paciente, sí, o sea, una alimentación sana evidentemente te lleva a eso, porque es que para tener una mente sana, pues obviamente primero tienes que estar sano tú desde todo el punto de vista. Entonces, si tú estás sano físicamente, si no estás en obesidad, si estás, digamos, como en un proceso realmente de cuidar tu cuerpo, pues automáticamente también cuidas tu mente. Entonces, digamos que yo no me voy a los extremos, digamos que todas estas dietas que salen y demás para mí son buenas, ¿sí? Pero sin llegar a los extremos. Entonces, una buena alimentación seguramente va a disminuir el riesgo de que tú tengas una depresión. La ansiedad y las ganas de comer indiscriminadamente, no sé si se vio la película La ballena. Sí. Seguramente tendrá algo de asociación la mente con el estado del cuerpo, ¿no? Esas personas que intentan bajar de peso y no lo logran, ¿usted como psiquiatra los puede ayudar a bajar de peso? Sí, claro que sí. De hecho, lo fui también. Yo creo que he tenido como todas las patologías
Y por eso hablo como con tanta propiedad, no desde la literatura, sino desde la experiencia. Yo llegué a pesar 115 kilos y obviamente lo que tenía era una adicción brutal a la comida, ¿sí? Obviamente, digamos que entendí con el pasar del tiempo y con la terapia de que el problema mío era una adicción que yo tenía a cualquier cosa que me generara placer. Porque de niño, por situaciones que viví que no vienen al caso, digamos, ese placer nunca lo viví. Entonces comencé a buscar ese placer en otras cosas que me daban placeres momentáneos para llenar unos vacíos. Entonces, detrás de un adicto siempre hay un vacío, siempre. Entonces, el adicto necesita llenar ese vacío y por lo general ese vacío lo llena con placer, pero con placer de cosas que le hacen daño, ¿sí? Porque hay placeres de placer, está el placer por el trabajo, que al final del ejercicio no es un placer tan malo. De pronto descuidas a tu familia y demás, pero no es un placer tan malo, pero un placer, digamos, como la ludopatía, la adicción a la cocaína, la marihuana, al alcohol, pues obviamente son placeres complicados. Entonces hay pacientes que buscan llenar su placer con la comida. Entonces, claro, respondiendo nuevamente a tu pregunta, es lo mismo. Todos los pacientes adictos se tratan de la misma manera. Busco el vacío, busco qué es lo que ese paciente tiene, por qué tiene que llenar ese vacío, digamos, con la comida, resolvemos el vacío y automáticamente pues arrancamos un proceso para que ese paciente baje de peso. Que al final, a mí lo que menos me interesa es que baje de peso. O sea, si el man se siente bien gordo y quiere ser gordo toda la vida y su autoestima está bien siendo gordo, pues que sea gordo. Tiene unas consecuencias, puede ser hipertenso, puede ser diabético, esa es la decisión de él. A mí que me interesa que ese paciente esté sano por dentro y que ya estando sano y desde la conciencia tome la decisión de ser gordo, pero porque él decidió ser gordo, no porque el ego y no porque el vacío fueron los que tomaron la decisión de llenarlo, ¿sí? Y con comida para que se vuelva gordo. Entonces, a mí lo que me interesa del paciente es eso. Y así con muchas adicciones. O sea, yo trato al paciente y lo que menos me interesa al final del ejercicio como tal, ¿sí? Digamos, es como su adicción. O sea, a mí lo que me interesa es que el paciente esté sano y que ya él tome la decisión. O sea, de si quiere fumar cigarrillo, sea consciente de que lo va a matar algún día. Pero ya eso es decisión de él. Pero no decidió como el subconsciente, sino que decidió esa persona conscientemente de hacer lo que tenía que hacer. Yo siento que las adicciones son una transparencia que se va haciendo cada vez más densa y en algún momento alguien se da cuenta que está adicto, que ya no lo puede controlar. Pero ¿hay alguna clave práctica que le pueda dar a la gente que nos ve de cómo saber si una adicción ya si ya está en el límite? Mira, lastimosamente pasa eso. Lastimosamente el adicto se da cuenta de que es un adicto cuando ya tocó fondo, cuando ya realmente es un problema, cuando ya, digamos, acabó con un hogar, cuando ya de pronto en un accidente mató a alguien. O sea, digamos, la gran mayoría de los adictos se dan cuenta de que tienen un problema cuando llegan a esos extremos. Hay otros tipos de adictos, que son los adictos, digamos, como familiares, en donde toda la familia le está diciendo, tú eres adicto, hasta que el man, digamos, como por complacer a la familia, busca ayuda y en ese proceso terapéutico se da cuenta de que sí era un adicto. Entonces, el tema de las adicciones vuelvo y te digo, tiene un nivel de complejidad, digamos, importante, porque al final el adicto, lo que esa adicción le está generando es placer. Y una persona que está constantemente en placer, pues no la quiere soltar. Entonces, y él siente que está bien. Entonces, por ejemplo, el que fuma marihuana todo el tiempo siente que está bien y siente lo que no le hace daño y entonces todo el día trabaja, pero es que yo trabajo, pero es que no sé qué, o sea, se excusa para poder consumir la sustancia y que nadie lo vea mal. Pero el adicto realmente, la gran mayoría de los casos se da cuenta de que es un adicto el día que toca fondo. ¿Qué consejo le daría usted a una persona que va a asistir a terapia por primera vez? Lo primero que le diría es que se quite, digamos, cualquier tipo de prejuicio que tenga, ¿sí? Porque lastimosamente hablo de los psiquiatras, caímos en que el que va al psiquiatra es porque está loco. De hecho, ese loco pues es una palabra bastante, a mí no me gusta utilizarla, porque pues realmente el concepto de locura es un concepto que desde el punto de la salud mental va mucho más allá por todo el daño que produce una persona que tenga una patología psiquiátrica. Pero yo lo primero que le diría a una persona es que se quite cualquier tipo de prejuicio, que abra su mente, que abra su corazón principalmente y que realmente deposite ese voto de confianza en esa persona que al final del ejercicio es la persona que lo va a poder, digamos, como sacar adelante y que le dé la oportunidad al tratamiento. O sea, que vaya una vez, a ver qué pasa, a ver cómo se siente. O sea, no creo, y aquí yo creo que hablo por mí, por todos mis colegas, o sea, que una persona que vaya a donde un profesional, lo único que quiere es ayudarlo en su estado emocional. No creo que nadie se vaya a sentir mal. Puede que no te guste, pero al final del ejercicio no pierdes nada. ¿Cuál es el mito
más común que se ha encontrado alrededor de la salud mental, que usted definitivamente cree que puede desmentir? Ay, hay varios mitos. De hecho, hace poco estuvimos hablando de eso. Uno, el tema de que al psiquiatra solamente van los locos, pues evidentemente eso no es así. De que al psiquiatra solamente va una persona que está muy, muy, muy mal, tampoco es así. O sea, yo pienso que al psiquiatra puede ir cualquier persona que esté atravesando por una situación difícil, complicada. Uno. Dos, que todos los medicamentos de psiquiatría generan dependencia. Falso, son una gran mentira. Hay unos medicamentos que sí generan dependencia, ya te los dije, pero no todos los psicofármacos generan dependencia. Tres, que cuando uno se toma un medicamento en psiquiatría se lo tiene que tomar para toda la vida. Falso, tampoco es así, dependiendo de la patología que tengas, pero yo he tenido pacientes en los que hago tratamientos 6 meses, 1 año, 2 años, vemos cómo va su evolución y comenzamos a cortar, a disminuir medicamento y te das cuenta de que el paciente no necesitó nunca más medicamento. Entonces digamos que como todas esas cosas que hay, ese tabú que se ha venido formando, pues evidentemente le ha hecho mucho daño a la salud mental, porque por pensar de esa manera, pues muchas personas ni siquiera llegan a buscar ayuda, porque es que me va a generar dependencia, porque es que yo no estoy loco, porque es que yo no quiero depender para un medicamento para ser feliz, para dormir, bueno, y en fin, pues todo lo que se escucha de la psiquiatría. ¿Usted ha encontrado algún punto en común, alguna claridad sobre la gente que recae y la que no? Digamos que el paciente que no recae fue un paciente que tomó la decisión de salir adelante. Fue un paciente que tuvo claro que evidentemente lo que estaba haciendo le estaba generando daño no solamente a él ni a su familia, y pudo más el amor propio, incluso el amor a sus hijos, de pronto dejándolo como a un lado el amor a la familia, sino que pudo más el amor propio para salir adelante, y es un paciente que yo te garantizo un 100% que no recae. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que recaen? Son pacientes que de pronto les hizo falta resolver algo, pacientes que no han querido tomar la decisión realmente de salir adelante, pacientes que el amor propio de pronto no lo tienen como tan arraigado, como tan comprometido, o pacientes que definitivamente no culminan los procesos terapéuticos, porque es como todo, o sea, tú le quieres pedir el favor a una persona, una persona te busca para que baje de peso, entonces tú le dices, listo, tienes que comer esto, lo otro, y lo tienes que hacer por 2 meses. Si el mal lo hace durante 15 días, pues no se consiguen resultados. Entonces, digamos, uno como psiquiatra o como terapeuta deja todas las herramientas. O sea, yo no puedo pretender de que si yo le digo a la otra persona, vamos a bajar de peso y vas a hacer ejercicio, y yo comienzo a hacer ejercicio, yo como terapeuta, pues yo no puedo pretender que él baje de peso. O sea, el paciente es el que tiene que trabajar. Yo por lo menos dejo todo un cronograma organizado de qué es lo que quiero que mi paciente haga. Si lo organiza, si lo trabaja, yo trabajo con 4 puntos fundamentales. Si él me los trabaja los 4, ese paciente yo lo saco al 100%, pero eso ya depende del paciente. Yo hago hasta donde yo puedo. O sea, yo trabajo, yo voy al ritmo de mi paciente. Lo que mi paciente quiera, yo se lo doy. Entonces, digamos que la recaída depende del paciente, o sea, de la voluntad que tú tengas y del compromiso que tú tengas con el tratamiento. ¿Hay gente adicta a las redes sociales? ¿Cómo Sí, funciona? total, sí, claro, hay gente adicta a las redes sociales, sí, por supuesto que sí. Claro, pues digamos que una persona que dure 6, 7 horas pegada en un teléfono es una persona que está adicta, muy diferente al que trabaja en las redes sociales. O sea, por eso te digo, digamos que hay que como tratar de tener una balanza y realmente mirar cuál es tu adicción, la adicción que tú tienes. Entonces, claro, hay adicciones a las redes sociales. ¿Ha acompañado personas adictas a redes sociales? Sí, estoy acompañando, en este momento estoy acompañando, de hecho tengo una pacientica, 19 años más o menos, con un problema importante, una paciente que comienza a ver redes sociales 6 de la tarde, 7 porque trabaja en un call center, y a las 6 de la tarde comienza a ver redes sociales y le dan las 6, 7 de la mañana del día siguiente viendo TikTok solamente, o sea, son 12 horas viendo TikTok. Obviamente encontramos, ¿sí?, el porqué de ese componente adictivo a esta situación, y bueno, ahí estamos trabajando, ahí lo venimos trabajando, pero sí, casualmente tengo una pacientica en este momento, 19 años, que llegó a consulta por un intento de suicidio, por cosas que vio en redes sociales. Siento que usted está aportando mucho valor en esto, entonces quiero dar la oportunidad a alguien si tiene alguna pregunta. ¿Alguien del público quiere hacer alguna pregunta? Para niños más o menos de edad de 7 años, 8 años, desde su punto de vista de psiquiatra, ¿qué nos puede aconsejar en el tema tecnológico, teniendo en cuenta todo este tema de redes sociales? Digamos que la recomendación número 1 es que los papás son los papás son los que mandan en la casa, y por más berrinche, por más pataleta que un niño haga, pues no es no. Entonces digamos que esto no es un consejo de psiquiatra, esto es un consejo de padre. Yo también soy padre
y no es no. Entonces el niño llora, caemos en la manipulación. Entonces digamos que siempre se lo he dicho a los padres de familia, que un alto grado de responsabilidad por el tema de que los niños estén hoy pegados en las redes sociales es de los padres. Entonces, la recomendación que yo te hago como padre es no. Puede llorar, puede hacer lo que quiera, pero no es no. Porque o sea, yo no te podría decir, oye, no, ven, controla las redes sociales, deja que esté media hora, que esté una hora, o sea, no. Porque un niño no está para ver redes sociales, un niño está para que juegue, un niño está para que esté en la calle, un niño está para que se monte en la bicicleta y se caiga y se raspe. Sí, o sea, digamos, un niño tiene que ser un niño. Habrá una edad para que el niño use redes sociales, porque hoy, evidentemente, las redes sociales pues mueven gran parte del mundo y seguramente habrá un momento en el que va a tener que interactuar con las redes sociales, pero un niño de 4, 5, 6, 7, 8, 10 años no tiene por qué estar viendo redes sociales. Entonces digamos que eso ya más un tema como de educación, por decirlo de cierta manera. No es no y no es no. Yo quería preguntarte, ¿hay algún detalle, algún aspecto, eso que quizás la sociedad no ha dicho abiertamente o que quizás tú en tu consulta dices, de estos 20 niños ha habido algo especial que los papás no ven antes de que ocurra un suicidio? Sí, claro, sí, evidentemente el tema del trabajo, el tema de la ausencia de los padres en la casa, el tema de que los padres por cualquier situación no tengan cómo dejar a alguien, no tengan con quién dejar al niño y que el niño todo el día esté o todo el tiempo esté solo, uno. Pero adicional de que ese padre que no está, ¿sí? con justa causa o sin justa causa que no está presente, adicional llega en la noche a violencia intrafamiliar, a tratar mal a su hijo, a tratar mal a su esposa, pues obviamente eso es un niño que lo único que quiere es desaparecerse del mundo. Y cuando tú llegas a la consulta y los papás te dicen, pero es que entonces no trabajo, yo no te estoy diciendo que no trabajes, yo te estoy diciendo el niño porque está así. Pero claro, es un patrón y el 70% de los casos lo que uno ve con este tipo de niños son tres cosas fundamentales. Uno, la ausencia de los padres. Dos, la violencia intrafamiliar. Y tres, el querer comprar amor con dinero. Esas son las tres cosas que el patrón como que uno ve en este tipo de niños. Uno siempre escucha, el bullying siempre ha existido, pero pues ahorita es que se ve realmente el incremento de la afectación y en el suicidio, pues en los ámbitos escolares. ¿Cuál ha sido la diferencia si siempre ha existido el bullying? De verdad, qué pregunta tan interesante. Resulta que antiguamente, hablo del público aquí que de pronto tenga más de 40 años, no sé, 35, 40 años. Antiguamente esa palabra no existía, ¿no? Antiguamente uno se la montaban en el colegio y se la montaban. Y pare de contar. O tú se la montabas a otro y se la montabas a otro. Y con el pasar de los tiempos, a ese que se la montaron terminó siendo un adicto, terminó siendo un asesino, ¿sí? El que se la montaba a otro, pues también terminó. Pero como la psiquiatría estaba tan escondida, pues digamos que nunca salía a la luz pública, entonces él es adicto porque tuvo un vacío en la adolescencia. Él es depresivo o tiene un trastorno de depresión porque resulta que en el colegio se la montaron. O sea, digamos que eso no se ve. ¿Qué pasa? Que como hoy el mundo ha venido cambiando, ¿sí? Y digamos que el tema de la psiquiatría, si bien sigue siendo todavía ahí como un tema medio escondido, ha venido saliendo a la luz pública, pues obviamente hoy ya le comenzamos a dar la importancia que amerita eso, pero diferencia no hay ninguna. O sea, toda la vida se la han montado a la gente y se la van a seguir montando toda la vida. O sea, el bullying va a existir siempre, eso siempre va a existir. Y no porque la gente le quiera hacer daño al otro, porque yo no creo que un niño de 10, 11 años en su cabeza esté pensando que el niño de pronto que tiene un problema de obesidad o que tiene cierta cosa sufra, ¿no? Lo hace porque vivimos, digamos, como en esa cultura, ¿sí? Pero toda la vida ha existido. Lo que pasa es que hoy en día tal vez nos hemos vuelto como un poco más estrictos, evitando que ese bullying se convierta en un problema para la sociedad o para la familia. Entonces ya hoy a un niño no se le puede decir absolutamente nada en el colegio porque automáticamente bullying, entonces el psicólogo, entonces eso puede prestar para problemas entre los papás, entonces llegó el papá. Antiguamente pues eso no pasaba, o sea, a uno le tocaba rebuscárselas, como yo te lo digo, porque yo fui paciente de bullying. O sea, pucha, a mí me la montaban terrible por lo mismo. Yo era gordo y gafufo, porque en esa época te decían gafufo.
Hoy en día te dicen gafufo en la calle y es la ofensa más grande del mundo. Utilizo la palabra, si yo uso gafas, entonces entiendo a todos los que tienen gafas, no se lo vayan a tomar personal. Ahora estoy con lentes de contacto en este momento, pero yo era el gordo y el gafufo del curso. Adicional, mira lo que me pasó. Estas cosas a mí ¿me entiendes? O sea, hacen parte de lo que yo soy. Yo nací acá en Bucaramanga y a los 9 años me fui a vivir a Barranquilla. El barranquillero, si hay alguien montador en la vida, es el barranquillero. Entonces, cachaco, gordo y con gafas, te podrás imaginar cómo fue mi adolescencia. ¿Yo qué hice? Entonces, yo a los 11 años comencé a consumir alcohol. Yo soy exadicto de... bueno, eso es otra cosa. No, que es que el adicto va a ser adicto toda la vida. Mentira. O sea, eso es mentira. O sea, yo no puedo condicionar a una persona que pasó un problema de adicción y decirles que tú vas a ser adicto toda la vida. Mentira, yo no me considero un adicto, ¿sí? Entonces yo a los 11 años comencé a consumir alcohol porque nadie quería salir conmigo, nadie quería, porque me la montaba. Entonces yo dije, listo, perfecto, entonces voy a buscar la manera para yo ser popular. Pues obviamente un niño de 11, 12 años que tenga una botella de whisky, que tenga unas cervezas, pues todo el mundo, entonces ahí sí ya, digamos, ya yo no era el gordo, ya yo no era el gafufo, pero terminé yo en una adicción que me duró 16 años. Yo duré 16 años consumido en el alcohol. Y posteriormente, a los 16 años, pues digamos, como para ya esa popularidad, siendo gordo y gafufo, pues ya me dio, ¿me entiendes? Yo dije, no, yo quiero más. Entonces, a los 16 años conozco la droga y duré 11 años, 10, 11 años consumiendo. Entonces, tú me preguntas a mí, yo fui bullying. En esa época seguramente hubiera necesitado psiquiatría, pero yo, ¿cómo le iba a decir a mi papá, llévame al psiquiatra porque me están diciendo gordo y gafufo? O sea, eso no pasaba. Papá santanderiano, mamá criada en Websa, Santander, o sea, pueblos donde, ¿me entiendes? A uno le daba pena. Pero gracias a Dios hoy eso se ha venido destapando, ¿sí? Y se ha venido como evitando que estos niños o que estos adolescentes como que caigan en este tipo de situaciones.